Bueno, este es el primer capítulo de la segunda temporada de Próceres de la Historieta, donde estaremos conversando con distintos actores del, de que tengan que ver con cómic, historietas, novelas gráficas, en especial de acá del medio nacional chileno. Y bueno, este programa está auspiciado por Mitómano Comic, hay que nombrarlo, porque ellos son los que producen este programa, y ustedes pueden encontrar su amplio catálogo a través de la página mitomanocomic.cl, y ahí pueden ustedes descargar cómics que están alojados en este sitio, y también pueden ver el extenso catálogo que ellos tienen disponible para que ustedes los puedan comprar en esta época de cuarentena, y aprovechando de que los chicos de Mitómano no están en cuarentena, por lo tanto pueden salir a despacharles sin ningún problema a todos los que quieran conocer sus cómics, o que ya conocen sus cómics y quieran poder comprar un número más del cómic favorito que ustedes tengan. Y el día de hoy es un día, bueno, como les decía, es el primer capítulo de esta segunda temporada, y tenemos a un ilustrador que es espectacular, conocido tanto en Chile como en el extranjero, y vamos a estar conociendo su extenso trabajo que la verdad es, bueno, como les comentaba, lo conocen en el extranjero por un trabajo muy importante, y espero que nos pueda contar estas cosas, porque yo sé que tiene algunas restricciones con respecto a lo que puede contar, pero a grandes rasgos igual no, yo creo que nos va a poder contar el trabajo a grosso modo de lo que él está realizando. Así es que quiero saludar a Pablo Santander y agradecerle, porque es tarde cuando estamos haciendo esta grabación. La verdad es que íbamos a comenzar antes, pero por un problema familiar que yo tuve, él tuvo la gentileza de decir: no importa, vamos ahora. Y así es que ahora estamos grabando bien tarde, pero yo creo que la conversación, independiente de la hora, va a salir bastante buena. Buenas noches, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Claudio. Aquí estamos bien, acompañando la noche, como se podría decir nuevamente. Sí. Oye, Pablo, mira, lo primero que quería hacer era consultarte dónde vives actualmente. ¿Lugar Santiago? Sí, en Santiago vives. O sea, Sí, estar en cuarentena. Exactamente. Sí. ¿Y cómo se ha vivido la...? Por ahora, como todo mundo, es decir, bastante lento, restrictivo lo que es lo laboral, procurando cuidarse lo mejor posible dentro de lo que es salud, contactándose con los seres queridos por las redes sociales. Entonces se ha intentado sobrellevar de la mejor manera posible. Tú, debido a tu trabajo, yo personalmente he podido ver, y yo creo que quienes te siguen se han dado cuenta de que tú has vivido en otras partes del mundo. ¿En cuáles partes has vivido tú? No, sí, he vivido en Chile, sí, siempre. Lo que pasa es que he vivido en diferentes partes de Chile, tanto como en la quinta región como en la región metropolitana. Lo que sí me ha tocado viajar en varias ocasiones, sobre todo, más que nada. Pero han sido viajes esporádicos, ¿no? No es que te haya tocado vivir una temporada. No, pero a veces unos viajes de periodo un poco largos por cosas de trabajo. Eso sí. Ya. Y de los lugares donde tú has visitado, ¿con cuál te quedarías como por el aspecto netamente laboral? Que tenga una escena bonita con respecto al cómic, historieta, novela gráfica. En aspecto laboral, yo creo que más que nada Bélgica. Ya. Tienen ya, uno entra y ya de partir de la misma ciudad de Bruselas ya se nota una cultura fuerte de lo que es la historieta, no solamente las calles, que está el barrio de la historieta donde se muestran o se presentan en murales diferentes hitos de la historieta europea, sino también en la cultura en sí, en unos grandes museos,
Conocí en el 2005 el Museo de la Historieta, que es increíble. Es un museo gigantesco y solamente dedicado al noveno arte. Aunque también obviamente hay que agregar en Francia están otros como el Festival de Angoulême, que es en febrero de cada año. Y eso sí, viendo un poco cómo son las cosas actualmente, dado las ciertos problemas y restricciones que están sufriendo ustedes. Claro, efectivamente. Y bueno, y ahora yendo un poco más a tu inicio, quería consultarte más o menos cuándo comenzaste tú a dibujar, a interesarte harto por la ilustración. Sobre el dibujar, ilustración, todo eso yo calculo ya, más o menos de que uno tiene memoria, porque más que nada como los intereses de uno van por el aspecto de quiero hacer esto otro, o de repente me gusta eso, y una manera de poder capturarlo o retratarlo o alcanzar un poquito eso un poco a través del dibujo. Es lo que normalmente es una manera de conectarse cuando uno es niño con el resto del mundo y con la vida, obviamente. Pero un montón de cosas que quería realizar era como lo que sentía más cercano, el medio más cercano. ¿Y te acuerdas qué es lo que dibujaba en esa época? En esa época uno dibujaba reproducciones de pinturas, obviamente superhéroes, sobre todo de Jack Kirby. Me acordaba de eso, intentar reproducir los dibujos animados de Osamu Tezuka como Astro Boy y la Princesa Caballero, a veces las cosas que veía en televisión, escenas del espacio, escenas de guerra, son de típicas cosas que de repente uno le llama la atención de niño. Y tú cuando estabas en el colegio, yo creo que tú eras el bueno para dibujar y tenías como algún incentivo en el mismo colegio de parte de los profesores o no sé, el apoyo venía solamente de tu familia. Más que nada el apoyo era, por decir de alguna manera, familiar. En el colegio no había mucho en ese aspecto de motivación de tipo artístico, todo eso que estaban lo que las clases de artes plásticas y todo eso como se puede uno suponer y esperar, pero motivación o algún estímulo no había en general, pero eso no importaba mucho en verdad. ¿Y tú recuerdas cuáles eran los cómics favoritos que tenías cuando eras chico? De chico, de favoritos, bueno, sí, de partida Mampato, de hecho encuentro Mampato mucho mejor que Asterix y Obelix, y los menciono porque fueron la principal referencia al para crear el personaje Mampato Yogo, pero era mucho más rico en un montón de cosas Mampato Yogo, porque se me aprende historia, aventura, ciencia, tecnología, política, un montón de cosas uno aprendía, además que el exquisito dibujo de primero de Oscar, pero después cuando uno se familiarizó más obviamente fue con que agregó ese universo bastante más complejo y más amplio, que fue con Temo Lobos, con Temo, por ejemplo. De partida de eso estaban las historietas, sobre todo los días domingos que aparecían en los suplementos dominicales por poner ¿cómo se llama esto? De periódicos digamos, de gran escala, que eran los días domingos. Aparecía, por ejemplo, yo me acuerdo, estaba Juan Azar, o Johnny Azar, estaba el Príncipe Valiente, también estaban las tiras diarias de Hulk, estaban las de Spider-Man también, las historietas que tenían un alcance, y sobre todo en el baúl de un tío, tenía un baúl con antiguas historietas de Editorial Novaro y otras. Habían entre las Condoritos, obviamente las Condoritos antiguas, que eran las mejores, donde no había casi límite de parte aparte de su autor de Pepo. Estaban también las de las historietas de la Dimensión Desconocida, Superman, qué sé yo, de historietas
novelas, perdón, transformadas en historietas, un montón de cosas más. Además, aparte estaban lo que es las publicaciones, que es una cosa bien importante, interesante. Yo estaba en un colegio de sacerdotes belgas, en un principio en el Notre Dame, y la manera que nos enseñaba el profesor francés, que era parte de las materias, era con historietas. Nos pasaba la Pilote, la Metal Hurlant y la Tintín, las revistas con historietas serializadas. Entonces uno conoció a quien es Druillet, conoció a Enki Bilal y un montón más. Aparte, obviamente, de Spirou, Tintín. Entonces es como que fue un parámetro y rompió margen a lo que uno tenía normalmente acostumbrado. También, eso me acuerdo, en el 82 asistí a un taller de historieta que impartía René Poblete junto a Máximo Carvajal. Ahí tenían en exhibición y conocía, bueno, aparte que allá conocí sobre pintura mucho, también conocí sobre lo que son las historietas, por ejemplo, entre Alberto Brecha, sobre todo Moebius, la historieta Palada de Moebius, que esa me marcó mucho. Y recuerdo un montón más. Y Hugo Pratt, sobre todo. De hecho, una época intentaba imitar o inspirarme mucho en Hugo Pratt, que por cosas prácticas tuve que dejarlo, pero también igual siempre queda algo, pero sobre todo la manera de contar historias y lo que es la poesía. El contar el folletín de lo que es el folletín de aventuras, y con un montón de detalles más. Además se notaba que uno contaba, y ahí aprendí que realmente el protagonista era el alter ego de ese tipo de referencias o influencias, se puede decir que tenía. Y posteriormente, con la influencia de todo lo que tú me has comentado, ¿comenzaste tú a elaborar tus propias historietas? Sí, normalmente uno cuenta la historieta. Hay que acotar que eso sí, que la influencia de desarrollar en arte venía por el lado de la familia de mi madre, que había quienes se dedican a la pintura, aunque fuera como pasatiempo, de manera profesional. Hay quienes se dedican a la música, de hecho, hay de repente cantantes de ópera, músicos, joyeros también. Y por ese lado mi madre me motivaba a la parte aparte de, por ejemplo, estaba un libro sobre Leonardo da Vinci, un montón de cosas. Entonces uno iba aprendiendo eso. Y por el lado de mi padre, de repente podría ser, más que nada, aprendí del interés por la historia y de repente cosas de ciencia ficción. Sobre historias que posteriormente yo aprendí a que normalmente era volver a contar cosas que veía podía ser en televisión. Yo me acuerdo que también una manera de contar una historia de manera diferente era una representación del Carmina Burana que había de Jean-Pierre Ponel, me acuerdo, para la UFA del año 75, lo daban en televisión todos los años. Esa era una influencia para contar historias que podían ser desde narraciones sin parar, podían ser tipo fábula con animales, podían ser historias de ciencia ficción, podían ser cuentos de misterio, o podían ser simplemente aventuras, o por supuesto también superhéroes. Uno tendía a dibujar superhéroes, imitar o inventar sus propios superhéroes, se han inspirado en algún personaje ya conocido o no. Y tú en el colegio, los primeros trabajos que tú ibas realizando, ¿se los mostrabas a tus compañeros? ¿Tenías, no sé, como un feedback con ellos que te iban diciendo, oye, esto te está quedando espectacular, deberías dedicarte a esto, y que te hizo tomar la decisión para que más tarde, en definitiva, te dedicara a esto? Has de decir verdad, para así como apoyo de los compañeros, como dedicarme a eso, no mucho. Podían gustarle a algunos, pero también yo me acuerdo había un par de compañeros que también dibujaban de manera diferente. En general, o que se dedicaron a otra cosa, pero más que nada el dibujo, más que como motivación, el apoyo de los compañeros, nada.
era una forma de, a veces en este caso el dibujo, contar historia, era una manera de relacionarse con el mundo, en mi parte, o una manera de poder lidiar con el mundo en ese aspecto. Es decir, venía más por el otro lado, motivación más, no sé si de la soledad o por decirlo de alguna manera, pero tendría más que ver con como lo que mencionaba antes, una manera de relacionarme con el mundo, justamente por eso. ¿Y cuándo ya tú decides dedicarte a esto? ¿Cuando estabas saliendo del liceo? A ver, profesionalmente eso Claro. nunca estaba no estaba tan seguro de dedicarme a esto como de lo que es la historieta o el cómic. Lo que sí ya me fue decantando fue pensando seriamente el arte. Yo me acuerdo en 1983 participé en una primera publicación que fue un fanzine que sacó el taller 619, fue con, ¿cómo se llama esto? Una especie de fanzine que salió con estudiantes de arte y de historieta del mismo taller. De partida de eso. Y de ahí fui viendo de maneras de explorarlo por otros lados. También lo que me inspiró un poco a eso fue una vez que me entrevistaron del suplemento Pocas Pecas, en el extinto suplemento infantil que aparecía en el Mercurio los días domingos. Una vez que mandé unos fanart de superhéroes, una vez que hablaron de superhéroes ¿cómo se llama? En este suplemento, mandé unos fanart, les gustó harto, o les gustó por lo menos lo suficiente como para entrevistarme, compartir algunos dibujos, y ahí como que me empezó a picar un poquito más el bicho con respecto a ahí podría dedicarme a esto, a la historieta o al arte. En este caso, debo confesar que me hubiera gustado más una guía más profesional en ese aspecto, soy más autodidacta, entonces quizá algunas cosas que uno podría resolver con una buena guía de un profesor, después uno tendría que darse de cabezazo o como se llama, o ir probando y equivocándose para encontrar la solución a algún problema técnico o inspiracional, por ejemplo. Pero eso más que nada. Después decanté, después del colegio, buscando guía para estudiar algo. Hay quienes ¿cómo se llama esto? Hay quienes me recomendaban la arquitectura y de repente por el lado algunos amigos de mi madre me recomendaron el diseño teatral, que era más artístico que la arquitectura, pero más aplicable, que estudia solo arte. Yo no estoy seguro si fue la mejor recomendación, por lo menos para estudiar aquí en Chile, pero al menos yo pienso que sí, me fue útil en un montón de cosas, pero yo creo que hubiera sido dentro del aspecto laboral, me hubiera servido más estudiar arquitectura, como han sido algunos colegas que han lo mismo, que son arquitectos, pero que se dedican profesionalmente a la historieta, con éxito, por supuesto. O si no, por el otro lado, haber estudiado derechamente arte y haberme especializado y haber encontrado las soluciones a las dudas o todas las cosas que me interesaban en un principio resolver. ¿Y cuál es el primer trabajo que tú tienes como profesional ya? No sé, ¿para alguna editorial? ¿Para algún diario? Como profesional, sí, justamente estoy pensando como profesional que pudiera aplicarse, si realmente como profesional es algo remunerado, no sé. Remunerado. Claro. Es difícil porque de repente en los 80 participé en alguno que otro fanzine que de repente recaudó algo de dinero, pero ahí se me hace muy nubloso el recuerdo. Lo que sí me acuerdo que fue, si es por sacar una publicación con historieta y que fuese remunerado, la que sí fue así, yo me acuerdo, fue el fanzine que comentaba antes, que salió en el 83. Me llegó un poquito de dinero, pero me llegó algo. El otro también que fue remunerado, que fue trabajar en aprendiz de ilustración, en aprendiz de gráfica computacional en una pequeña empresa
en una empresa que se especializaba en computación y en tecnología que se llama Contact. Eso fue en el año 88, que también ahí fue remunerado porque ahí me facilitaron programas que eran muy, muy básicos. Es decir, por ejemplo, el famoso Paint que aparece en Windows es bastante más complejo que el que yo aprendí, y también ese mismo programa aprendí a modificarlo. Yo creo que eso también puede ser como primeros trabajos profesionales, por decirlo de alguna manera. De hecho, yo me acuerdo que con lo que me pagaron la primera vez me compré un disco de Genesis, ¿cómo se llama? El Trespass. Eso es ¿Pablo? lo que recuerdo. Sí, Ah, ya. No, es que justo hubo un pequeño corte de tu señal del micrófono, así que no te escuché la última parte. Que me quedé hasta con un dinero que había ganado. sí, eso. Por ahí aproveché de comprarme aproveché de comprarme un disco, bueno, en esa época un disco de vinilo de Genesis, el Trespass. Ah, espectacular. Es, Ese, porque ahí yo me acuerdo pero había juntado de diferentes trabajos que no tenían nada que ver con la gráfica, creo, pero con diferentes cosas, y aproveché de comprarme. Pero mi primer disco de Genesis fue Electric of the Tail, que se lo compré en la Rock Shop, me acuerdo. Ya. La ¿Y qué mítica técnica tienda. utilizabas tú en esa época de ilustración? eh, de ilustración, en principio yo lo ocupaba, bueno, eran los típicos grafito, acuarela, también trabajar una especie de aguas con tinta china de color, como el Ecoline, también ocupar el lápiz Scripto, pero aprovechando también las ventajas de usarlo como un medio en que se podía pasar agua y utilizar de manera acuarelable, por decirlo de alguna forma. Y en el 88 ahí aprendí a trabajar de manera digital, hacer ilustración con digital, dibujarlo y colorearlo en un computador. Entonces, Claro. ese tipo de cosas y ese tipo de técnicas. Bueno, también uno aprendía después, posteriormente en la universidad, como en el 88, uno aprendía ya después a utilizar otros medios y otras técnicas. El carboncillo ya lo conocí en el año 82, pero otros medios de manejo. Entonces, ¿cómo se llamarían estos? Los típicos talleres básicos eh, para trabajar en bidimensional, que es como los que uno aprende de espacio, etcétera, como en arquitectura. Entonces uno aprende diferentes técnicas, papel recortado, un montón de cosas más, pero básicamente para ilustración son las que comentaba antes. Y actualmente las técnicas que tú utilizas son de digitales o Ahí también está lo utilizas curioso. alguna antigua, una mezcla también. Ahora, normalmente hago una mezcla. Es Ya. decir, mientras accedía a computadores, yo trabajaba en tinta china, en papel diamante, para hacer unos trazos muy finos. También trabajaba en grafito, lápiz pasta o polígrafo. Eh, Durante un momento trabajé solamente digital, pero ahí después ya me cansé mucho con lo que es el computador, como que ya, por decirlo de alguna manera, me cansé del computador, y aparte que necesito actualizar herramientas, por lo cual volví al lápiz y al papel. Así, por cierta manera, necesitaba reconectar con lo que es lápiz y papel. Entonces trabajo ahora con marcadores, grafito, bolígrafos de nuevo, pinceles, plumas, ese tipo de cosas. Pero yo creo que cuando los medios lo permitan, volveré a trabajar en digital pronto, o por lo menos volver a mezclar técnicas como lo hacía antes, yo pienso que es lo adecuado. Y en cuanto a los cómics que tú has realizado durante toda tu trayectoria, ¿con cuál cómic empezaste a trabajar? O Como serie o obra de obra o proyecto ya más de larga data o mediana data, una cosa así.
Eh, Casi como serie, por empezar a decirlo de alguna manera, sería con la serie Medianoche de la extinta editorial Dédalo, allá por fines de los 90, si me acuerdo por ahora. ¿Y cómo el trabajo que tú realizabas era netamente eso o ibas mezclando con otras cosas, que otras, no sé, otros trabajos que no tenían nada que ver con el cómic? A ver, en esa época, en los 90, en verdad hacía diferentes trabajos de gráfica y computación. Es decir, de gráfica, hacía diferentes de gráfica y de ilustración, mejor dicho. Ilustración algunas veces para libros, algunos de texto, algunas publicaciones, todo de manera un poco interrumpida, ya que a veces algunas veces tenía que cambiar mucho de domicilio en esa época, desde fines de los 80, sobre todo durante los 90, cambié varias veces de domicilio, por decirlo de alguna manera. En la quinta región de repente podía cambiar en un año, en 2 años podía cambiar 3 veces de lugar de vivienda, entonces era difícil establecerse para poder hacer correctamente un trabajo, por ejemplo. Y después, bueno, tú me comentabas que trabajaste para una serie de Dédalos, y después yo entiendo que actualmente tú estás trabajando para el extranjero también, A ver, pero sí. el, el trabajo nacional, ¿cómo lo podrías resumir? ¿Para cuántas editoriales has trabajado? ¿Cuáles son como los principales cómics o historietas en las que tú has participado y que te gustaría destacar? A ver, después de los principales y con que he trabajado, más que nada lo que tengo es recuerdos más patentes, ha sido justamente con Mitómano Comics, que me Ya. tocó, y sobre todo las colaboraciones con Sergio Mira, que me ha tocado ilustrar varias historias, sobre todo de superhéroes, pero también algunas que en De otro Tom tipo de Candy. colecciones, todo, claro, aparte de terror o más serializada, que en este aspecto, como mencionabas, con Atom Candy ha sido una serie de más larga data, en verdad. Que fueron varios años dibujándolo sin ninguna aspiración monetaria, sino más que nada como por amor al arte, por decirlo de alguna manera. Y querer contar alguna historia tipo adolescentes desde otro punto de vista. Claro. El, para Mitómano Comic, entiendo que tú el primer trabajo que realizaste fue con Animita, me parece mucho. Sí, una de las primeras fue con Animita. Lo que pasa es que una fue justamente de terror con Animita, que yo lo veía así como una película que hicieron, como las películas de misterio ambientadas en los años 30 en la quinta región, sobre un personaje ya justamente establecido de mitómano, pero también algunas de superiores de la quinta región o del resto de Chile, en que me tocó trabajar ahí como ilustrador, por decirlo de alguna manera, ilustrador invitado. En cuanto al trabajo que tú tienes que hacer, eh, obviamente que, eh, no sé, aquí si lo ponemos en la parte de tu trabajo nacional, ¿cómo, y si le pudieras explicar a la gente que conoce tu trabajo, pero tal vez no conoce mucho el medio de cómo se desarrolla el tema de la ilustración, la relación que se tiene con los guionistas, ¿cómo es el tema o cómo te ha tocado a ti, por ejemplo, cuando se tiene que crear un nuevo cómic? ¿Se juntan ustedes en persona o te mandan la idea y tú la desarrollas en tu trabajo independiente de que vivan en el mismo lugar geográfico con el guionista? ¿Cómo Ese es el trabajo junto a ellos? Porque tú me nombrabas también que has trabajado harto con Sergio Alejandro Mira, y entonces para que nos pudieras contar cómo se realiza este trabajo y que si es a la par o ellos te envían el guión,
y tú creas como una historia ya ilustrada y van pimponeando. Normalmente el proceso, lo que tienen en común varios procesos es, en todo caso, sea, en parte, primero es conversar la historia, una primera impresión de la historia, o decir, un primer borrador, sin ni siquiera todavía traducir directamente como guión gráfico, pero sí contar de esto trata la historia, ocurre esto y esto y esto, etcétera. Y después de esto a poco, conversando con el guionista, irlo acercando a lo que es ya una historia ya gráfica de manera orgánica. Esta es la parte más importante, se puede decir, más importante del proceso del cómic, que es como se puede decir la narración gráfica o el storytelling. Y eso se define con el mismo escritor. Entre los dos ir viendo cómo contar la historia, de qué manera, etcétera, etcétera. Porque la gráfica por sí sola solamente la parte escrita por sí sola no necesariamente pueden sostener la historia, sino cómo lo vas a contar, de qué manera, con qué pausa. Esa es la parte más delicada. Es como se puede decir la Biblia de la historia en sí. Al menos contarlo de manera, al menos para contarlo de manera de manera de cómics. Uh-huh. Después de eso, ahí se pasa a lo que son los bocetos, dependiendo ya del conocimiento, constancia o tipo de dinámica, mandar los bocetos, los revisa el guionista, si está de acuerdo a la visión en común que se tiene ya a estas alturas, o después se hace el entintado, se vuelve a revisar. También siempre esto con vista del editor en algunos casos, dependiendo del editorial o colección, se vuelve a trabajar y después se vuelve, en el caso que sea necesario, también color, etcétera. Así, hay casos donde hay suficiente confianza entre escritor y dibujante como de repente, esta es la historia que quiero contar, que pareció el estilo Marvel, lánzate. Y uno no necesariamente no teniendo que preocuparse por la cantidad de páginas, o sabiendo esto lo tengo que contar en cierta cantidad de páginas, y lo mando. Puede ser un boceto o puede ser ya terminado, y en este caso el escritor dirá sí, me parece excelente, así está bien, o de repente podemos cambiar esto y esto nomás, que son poca cosa. Ahí, por eso depende mucho de la dinámica y la confianza mutua en esos aspectos. Obviamente también tiene que pasar por la parte del editor. Si más o menos va funcionando. Claro. En cuanto a los trabajos que tú has realizado acá en el medio nacional, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu favorito? ¿Dónde lo pasaste mejor? ¿O que el trabajo tal vez fue un poquito más estresante, pero el resultado final fue el que más te dejó satisfecho? A ver, si en este caso yo tendría que comentar, bueno, en todos los trabajos, en mayor o menor medida, me ha gustado trabajarlo, con sus pros y sus contras, sea en lo artístico, sea en la parte presupuesto, por decirlo de alguna manera, en general todo. Yo creo que uno de los que obviamente me ha gustado más, y ha sido justamente porque ahí solamente había una cosa por amor al arte, pues seguirlo, ha sido lo que hemos hecho con Sergio lo de Tom Candy, que ha sido una serie que se ha hecho por años y sin ningún otro compromiso que el gusto de contar una historia entre los dos, de partida. También la animita me gustó mucho hacerlo, porque es como contarla como las típicas historias de ese cómics, un poco como las historietas que sacaba Zigzag, o las antiguas historietas chilenas, un poco que se contaban cuentos de terror. Hicieron un dibujo que más juega con las expresiones, también un poquito como en la onda de la Escuela Argentina Historieta de los años 60. Y el otro también que me gustó en lo nacional fue trabajar una historia corta de Mortis, con Miguel Ángel Ferrada también. También me gustó mucho porque ahí conectamos un poco, contar algo tipo como película de la Hammer, y también un poquito como las historias de ese cómics.
Interesante. Y actualmente, ¿qué estás trabajando acá en Chile? ¿En algún cómic en especial? ¿Qué trabajo estás haciendo? Ahora, aparte de los trabajos normalmente alimentarios, dentro de lo que cabe la actual situación, preparando algún proyecto con Sergio Amira. Es un poquito pronto ahí de comentar, pero hay algunas cosas que tienen que ver con ciertas leyendas del sur. Por un lado, también otras cosas de contar algunas historias cortas de personajes de Tom Candy que pueden haber quedado inconclusos y con ganas de seguir contando. Un poco como, un poquito a modo de acto de magia, como esas aprensiones para evitar que se vayan antes de tiempo algunas personas o algunos artistas a quienes tenemos cariño y no queremos que se vayan tan pronto, sobre todo en este año. Claro. Y bueno, el trabajo que tú tienes en el extranjero, ¿de qué manera te contactaron? ¿Tú, dentro de tus viajes, tal vez hiciste los contactos como para poder comenzar a trabajar con ellos? Y también me gustaría preguntarte, porque no quiero meter las patas ni nada, pero sí, si sí. tú me pudieras... Sí, a ver, yo por lo menos puedo comentar dos casos principales, que en algunos casos ha sido a través de conocidos, que hoy sabes que algún conocido que trabaja afuera y sabes que de repente esta persona es interesante lo que hace esta persona, etcétera, etcétera. Pero dos casos principales que puedo mencionar, por ejemplo, la serie Bruxelles Metropole, co-creación con Jean-François Di Giorgio, la serie belga. En este caso fue a través de que hubo un concurso a nivel europeo sobre historieta para novelas, entusiastas, etcétera, etcétera. Ha sido como el 2003, una cosa así, y 2004, y el premio era publicar con Glenat. El caso ahí hicimos sociedad con una amistad allá en Francia y participamos. No alcanzó a llegar la historieta a tiempo. Esa la trabajé en un computador, de hecho trabajaba en una pequeña empresa que estaban creando un juego de mesa con figuras y mezcla de juego de cartas. Habían varios en el proyecto y al final de los pocos que quedaron fui yo, a condición por supuesto de que me permitieran usar los computadores después de la hora de trabajo, y así fue. Y aproveché usarlo mientras después para el proyecto, porque yo no tenía computador en esa época. Así que así se fue dando. El problema es que de repente habían varios cortes de luz, o se caía el computador, tenía muchos desperfectos. Eso por un lado. Y el cómic que quedó, por lo menos el comienzo del cómic, lo fui compartiendo en diferentes foros de historieta franco-belga, hasta que un editor de Glenat le llamó la atención, dijo que hay que potenciar, y tuvimos conversaciones, probando, haciendo consultas sobre algún proyecto, hasta que al fin quedamos con un autor francés, en esa época radicado en Bélgica, para hacer un proyecto de tipo policial, que era Bruxelles Metropole. En ese caso, ahora último, otro proyecto que le tengo harto cariño, en otro aspecto, ilustraciones para el libro de la escritora estadounidense Sena Valentino, que era The Odd Sisters, para Disney Publishing, que era fue porque soy fan de su trabajo. Yo soy fan de su trabajo desde Plum Cookie a fines de los 90, y de repente por esa causa ahí en Facebook mandé un fanart de un personaje justamente de Plum Cookie, de Serena, le gustó, conversamos y estuvimos viendo la posibilidad de ser de alguna colaboración. Obviamente ir probando, viendo alguna cosa por supuesto, para poder avanzar un proyecto, por ejemplo, uno que está suspendido, está en hiatus, por ejemplo, que era Hell's Café, pero muy 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 buena historia sobre Hell's Café, que son sobre escritores en New Orleans, historias de terror, que no tiene nada que ver son unas historias muy buenas que no tienen nada que ver con otro tipo de cosas, más que nada la onda como los cereales de la Hammer. Muy 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 entretenido.
Y bueno, el caso quedó suspendido, pero existe la posibilidad, ya que ella se dedicaba a trabajar en Disney, una serie de novelas sobre villanos Disney, pero las historias contadas desde su punto de vista. Ella mezclaba, por ejemplo, personajes de historia y canciones, por ejemplo, de Nick Cave, por ejemplo, o cosas por el estilo, y artistas, canciones, etcétera. Le dio como un aspecto un poquito un poco más maduro y como un universo paralelo. Eso me encantó. El caso es que para una historia no tenía referentes, porque contaba de la bestia, la reina malvada, de Blancanieves, Maléfica, etcétera. Pero había una historia donde necesitaba, porque eran personajes originales de ella, que ahí necesitaba ilustrarlo, y en este caso me invitó a mí a participar en esto. Así que fue entre ver con el editor y todo, hasta concretizar el proyecto. Fue como un año, en el lapso de un año. Y bueno, esto se presentó a principios de... se presentó como a mitad del año pasado, sí. Entonces se presentó como por ahí junio, mayo, por ahí del año pasado, que es el libro de Odd Sisters. Así, por ejemplo, por ese lado han funcionado por lo menos en 2 de las ocasiones los contactos de algunos trabajos para afuera. Otros han sido más que nada ilustraciones para publicaciones de música, libros de filosofía, entre Francia y Bélgica, por ejemplo. Pero esos son los que más recuerdo, y las maneras de contacto más claras por el noveno arte. Claro. Y bueno, aparte de estar trabajando tal vez en algunos proyectos acá relacionados con el cómic en Chile, ¿a qué otras cosas también te dedicas actualmente? Y lo otro, ¿dónde te pueden contactar, por ejemplo, ver tus trabajos, quienes estén escuchando, y puedan ver como de manera más amplia todo tu trabajo? Porque, por ejemplo, en mi caso yo te conozco harto por Facebook, por los trabajos de los distintos cómics, que yo tengo varios en los que tú has participado. Pero ¿cómo te podrían encontrar y qué cosas estás haciendo actualmente que no tengan nada que ver tal vez con el tema del cómic? Con el tema, sí, que no tenga relación con el tema del cómics, de repente hago algunas ilustraciones para algunos proyectos, entre proyectos personales y proyectos de terceros. Bueno, ocasionalmente los trabajos en que participo de publicidad o de audiovisual, que son diseños conceptuales, storyboard, etcétera, en colaboración a veces con otros países como entre Chile, Estados Unidos o Corea. Un poquito a veces también dedicado a hacer algún proyecto como para poder hacer streaming de dibujos. Tengo un pequeño canal en YouTube donde algunas transmisiones que hice en vivo dibujando, a capela, por decirlo, una cosa que puedo decir sobre mi trabajo, que cuando no es algo planeado, algo puramente personal, yo dibujo sin hacer boceto, entonces va creciendo el dibujo mientras se va formando, sin planear nada, sin un boceto, sin nada, y eso lo registré en algunos videos que subí a ¿cómo se llama? YouTube, un canal de YouTube. Hay que buscar solamente Pablo Santander, ahí hay una fuente. También posiblemente justamente aprendiendo a utilizar medio audiovisual para, por ejemplo, hacer transmisiones de dibujo por Twitch, por ejemplo. Ahí hay otra cosa. Pero ahí estoy todavía aprendiendo a manejar cómo se llaman las diferentes herramientas para hacer eso, y por mientras obviamente sería en papel. Mientras tanto, lo otro que no tenga que ver con la historieta, algunas cosas de tipo, bueno, ilustraciones para carátulas de discos. Me tocó hacer ilustraciones para una carátula de música electrónica. A mí me encanta mucho. Puedo decir que tengo algunos instrumentos electrónicos de música, y otro tema que me apasiona también. Y bueno, a partir de ese tipo de cosas es lo que he estado haciendo.
claro. y que me dedico a parte de lo que es cómic. Sí. Ya que tocaste la parte de la música, justamente, estas carátulas que hiciste para algunas portadas de grupos electrónicos, eh, ¿son, ¿son chilenos o del extranjero? ¿Qué te- A ver, he hecho hasta ahora, se han concretizado tres portadas de discos de música. Uno fue para un dúo de música electrónica en Alemania, una vez que estuve de viaje en el 2008. Aproveché a hacer un poco de música electrónica, pero cuando me refiero a electrónica es electrónica más experimental. Un poquito podría ser el estilo como del grupo Can, un poquito como en la onda de Conrad Schnitzler, un poquito de dub, un poco como en ese tipo de cosas. Ese es uno. El segundo, y uno que más me gustaba hacer, es para un grupo, el grupo Fiction, grupo tributo a The Cure, que en Chile tiene un proyecto aparte que se llama Imaginary Noise, que es un estilo dark wave, entre Sisters of Mercy, entre no tanto de Cure, sino de Mission, un poquito de Peter Murphy, como en ese estilo. Me gustó mucho. Hice también un trabajo total para ellos de no solamente lo que es carátula en sí, sino el diseño entero, hasta desde el CD, las letras, todo ahí me gustó mucho trabajar en eso. De hecho fue muy bonito porque Imaginary Noise le tocó telonear a The Mission cuando hizo su gira de aniversario, cuando tocaron su grande éxito, vinieron a Chile, les tocó teloneros a Imaginary Noise y ocuparon como imagen de fondo la carátula del disco. Así que fue bastante bonito. Claro, fue muy, muy lindo por ahí. Sí, que tu portada sea expuesta ante tantos miles de personas. Claro, y además que uno refan de The Mission, aunque claro. Eso sí fue en el, ¿cómo se llama esto? Fue en la Blondie. Y el otro también, que es de un proyecto personal de ¿cómo se llama? Roberto Marconi, sobre música electrónica, también de tipo tradicional, pero tocando diferentes aspectos. Uno más parecido a lo que es el techno, la música electrónica japonesa a principios de los 80, otro más secuencial en el estilo de la Escuela de Berlín o de la Escuela Francesa de fines de los 70. Ese también, pero en otro estilo. Las tres carátulas tienen diferentes estilos. Eso puede decir que me gustó mucho el diseño, trabajar en el diseño de carátula, una cosa que me encantaría haberme dedicado de manera profesional, de verdad. Hay varios diseñadores gráficos a los que admiro mucho, como Stan Torgenson o Saville, o Roger Dean, por decirlo también. Tú habías comentado que justamente relacionado con la música tenía algunos instrumentos musicales que relacionados con la música electrónica. ¿Tú haces música electrónica solamente como hobby o también has hecho grabaciones y junto a otras personas? Sí, no, más que nada como hobby, como una cosa aparte. A veces es por una cosa normal y puede ser lógica, que sea como otro medio de expresión artística, en este caso de manera nada seria, sino como nada serio, solamente por gusto. Y yo me considero más un no músico, como un poco planteaba Brian en un principio. Claro. Entonces es jugar con texturas, sonidos, un montón de cosas. Es algo bastante más lúdico. De hecho, tener el instrumento electrónico propio que tengo todavía es un Termini. Es como una versión digital del Termini, donde no se ocupan ni las manos para tocar, salvo en el aire. Como hacer música con movimiento en el aire a partir de una antena y de un arco. Y con las ondas sonoras que mueven. Es como trabajar el principio es como pareció al de la interferencia de una antena de radio, por decirlo de alguna manera. Ese uno, el otro tengo un microcorg y también tengo una edición aniversario del Korg SM20 Mini también. Ese es monofónico. Esos son básicamente los instrumentos que tengo. Mira, yo te quería preguntar con respecto a la música.
tú ya me contaste esto de manera natural, por lo tanto ahí uno puede darse cuenta los fanáticos que eres de la música. Pero también te quería preguntar con respecto a lo que tú desarrollas como ilustrador. Actualmente, bueno, ya te pregunté qué es lo que leías cuando chico, pero quiero preguntarte ahora qué es lo que lees cuando grande, con respecto a los cómics que actualmente estés siguiendo, y si tú también eres de cierta manera fanático de la literatura. ¿Qué literatura te gusta? Bueno, sobre lo que leo ahora, curiosamente, tanto de historietas no leo. Yo creo que las pocas cosas de historieta que voy siguiendo ahora es una historieta japonesa que se llama Plus Size Elf, o sea, la elfa plus size. Me encanta, es muy divertida, no es seria, y además trata temas que me gustan, son divertidos. Sobre libros de ahora que he estado leyendo ahora último, están por ejemplo volver a releer Escritos del cielo y el infierno de Borges con Luis Cáceres, por ejemplo, que es uno de mis libros favoritos, excelente. Por ejemplo, Drácula en Hollywood, Drácula y su llegada a Hollywood también, desde que se gestó como novela hasta las últimas versiones hasta cómo se transformó en un personaje hollywoodense. La historia de Wolfgang Furth, que el baterista, por decirlo, percusión electrónica del grupo Kraftwerk, su autobiografía, que uno conoció un montón de temas y asuntos que no sabía. De hecho, la percusión electrónica que uno conoce, con la batería electrónica que uno conoce normalmente, fue inventada por él, pero pecó de ingenuo y lo patentaron los líderes del grupo. No fue patentada por él, que es un invento suyo, lo patentaron sus compañeros del grupo. Eso, por ejemplo, o cualquier otra cosa he estado leyendo también, buscando también sobre libros de historia. Es una cosa que me interesa mucho, la literatura histórica, sobre todo los eventos y las motivaciones, tanto en el siglo XX como en siglos anteriores, que uno va armando el rompecabezas de la historia del mundo, porque se ocurren tales actos, que conecta con qué, etcétera. Hay otro muy bueno que es sobre guerras de la posguerra también. Ese tipo de cosas, aunque ahora no, por desgracia, ahora me dedico más a dibujar que a practicar que leer, no tanto como en otra época. Hasta en una época uno se leía hasta las enciclopedias, y uno solamente para aprender datos que no conocía, por ejemplo, que habían dos deidades sumerias gemelas que controlaban el clima, por ejemplo, que se asemejan mucho a deidades del hemisferio norte de Canadá, curiosamente. Uh-huh. Por ejemplo, ese tipo de cosas. Justamente tú mencionabas la palabra hollywoodense, y te quería preguntar sobre las películas de las cuales eres fanático. Mira, yo sé que es difícil de repente quedarse con una sola película, pero por último, el género del cual te gusta a ti ver películas o series, por ejemplo, ciencia ficción, terror, ¿cuáles son tus favoritas? Como género, yo lo que podría decir como género básicamente son lo que son historias o fábulas para adultos. No necesariamente pueden ser fantásticas, no, sino también son todo lo que pueda caber en ese tipo de rango. Y por ejemplo, algunas veces temáticas sobre el artista, relación artista y su musa, o artista mujer y muso, o como sea, pero es la relación entre artista e inspiración, o su total inspiración. Y podría ser que una película fetiche, que de repente durante una época yo la veía todas las noches después de la 1 de la mañana, era por ejemplo La caída de la casa Usher de Gene Epstein, 1928, que es un cineasta de la escuela impresionista francesa de esa época. Esa es como mi película fetiche. ¿Qué más podría mencionar de películas de ese tipo? Vampire de Dreyer, Zapatos Rojos también.
Cuestión de vida o muerte, con David Niven también del año 47. Xanadu era el puesto 50 de las peores películas de la historia del cine, que me encanta. Vértigo, por ejemplo, Fantasía, Laberinto, ¿cómo se llama esto? Artistas y modelos, Grandes Esperanzas de Cuarón del año 98. Obviamente de Tarkovsky, Stalker, que me encanta. También una película fetiche que conocí gracias a que una vez fui a la primera visita que hizo Tati, creo que en el año 85, por ahí, hizo a Chile, y ahí, entre otras cosas, una exposición que hicieron, también mostraron videos sobre artistas de otros países, y ya conocía a Enki Bilal, así que ahí mostraron, entre las cosas de Enki Bilal, mostraba que también su película fetiche era Stalker de Tarkovsky, y como ya conocía a Enki Bilal, me llamó la atención de quién es este autor y de qué manera, porque influenciado justamente Enki Bilal, porque en un principio la estética de Stalker me recordaba mucho a Enki Bilal. Por ejemplo, otras películas que puedo decir que me encantan son ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia ¿cómo se llama? Jean Cocteau, por ejemplo, el Alas del Deseo de Wim Wenders, las películas de Herzog como el Nosferatu también, a mí me encanta, y que tuve la gran fortuna de conocerlo en persona una vez vino a Chile hace como creo que hace como un año y medio atrás, donde aproveché a hacerle preguntas sobre sus colaboraciones Florian Fricke, donde aprendí un montón de cosas que no conocía y que no de ninguna parte las cuentan. Es muy divertido. También era el cine de Peter Greenaway, como por ejemplo Jacques, que Peter Greenaway también es pintor, de Jacques sobre Rembrandt y la ¿cómo se llama? Y la Guardia Nocturna. O también Ken Russell, que hay unas películas que me gustan mucho, aunque no es perfecto su cine, obviamente. Por ejemplo, El Mesías Salvaje, o ¿cómo se llama esto? O también The Boyfriend, que es recuperando el tipo de vodevil inglés, que es con Twiggy, por ejemplo. Hay de todo un poco también. Las de animación también que me gustan mucho. La primera Frozen también me gusta, pero más que nada por esa mezcla de rescatar un poco lo que es el éxito de las canciones en relación como parte del espectáculo de lo que es las antiguas películas de Disney. Un poco puedo mencionar algunas de ese tipo de películas que dentro de lo que es mi gusto. Mira, te quería que tal vez un poco más analítica, y quería saber tu apreciación personal sobre lo que está ocurriendo y el arte gráfico de nuestro país. ¿Cuáles son los principales desafíos que tú ves u oportunidades que se pudieran tener con respecto a lo que se está viviendo actualmente en el mundo, y que tiene que ver con el arte gráfico, de poder plasmar lo que está ocurriendo a través de las ilustraciones, a través de contactarse con un guión, trabajar en conjunto, o bien el desafío es tratar de salir adelante como sea en estos tiempos, porque yo creo que está complicada la cosa para la gente que se dedica a la cultura. Sí, no, siempre es bastante complicado, justamente, sobre todo para los mayores, no tanto para los jóvenes, pero sí para los mayores, adaptarse si es que no tienen contratos estables, adaptarse a las nuevas tecnologías o a los nuevos medios. Por ejemplo, lo que hace Mitomano Comics de manera eficiente también son los webcomics, por ejemplo, continuar con eso. Hacer transmisión en Twitch, sobre todo en las vías de las redes sociales ahora, justamente proponer proyectos también, proponer proyectos que se puedan vender o funcionar justamente de manera digital. También ver otros medios, por ejemplo. Hay quienes trabajan tradicionalmente en dibujo, acuarela, y ya aprenden lo que son los programas 3D para fusionarlos con la pintura o con otras formas de arte. Es más que nada
saber moverse, expandirse y aprovechar lo que ya existe, que son, por ejemplo, lo que mismo comentaba de Twitch, es aprovecharlo profesionales que normalmente no utilizaban esos medios. Aparte que, siendo sinceros, quienes nos dedicamos a esto no somos tan sociales, son un poquito más asociales, que no significa ser antisocial, sino simplemente que no necesitamos tanto las relaciones directas como en conjunto, sino que podemos adaptarnos a trabajar en línea en este caso, en ese tipo de aspectos. Entonces, eso más que nada, manejarse a lo que son los promover proyectos, de proponer proyectos atractivos, de ver todas las fuentes posibles, quienes en plataformas donde normalmente no se hacía relación, ahora una vez normalmente hay, sobre todo los chicos que hacen trabajo en 3D, mucho, quienes se dedican a la ilustración están aprovechando a aprender animación, están haciendo lo que son las transmisiones en Twitch. Para quienes normalmente uno piensa en juegos, en transmisiones de juegos, no, ahora están haciendo en dibujo. Curiosamente, cuando he visto eso me ha llamado mucho la atención. Es un dato totalmente aparte, nada que ver. Normalmente es que me acordaba un tiempo cuando se daba mucho, una cosa totalmente súper pro musical, y los audífonos estos, los Beats, lo vendía mucho entre la juventud y todo eso, pero ahora justamente uno ve entre los chicos están ocupando, los que están ganando correctamente dinero a través de su trabajo, las transmisiones y todo eso, están ocupando audífonos de marcas de calidad y de hi-fi. Eso me ha llamado mucho la atención. Entonces es una forma yo calculo que es una forma que funciona. Ser uno, y eso es lo complicado, uno ser su propio jefe, no solamente en lo laboral y buscar trabajo, sino también como promotor y como productor, y para gestionar negocios, sobre todo. Sí. Mira, estamos llegando casi al final de la entrevista y te quería preguntar otra pregunta bastante personal. Si tú pudieras contactarte, tomarte un café con algún personaje histórico o algún personaje tal vez de la actualidad, ¿con quién te gustaría hablar, independiente del idioma? ¿Con quién te gustaría? Idioma. Yo calculo que hay quienes me he lamentado no haber podido conocido en persona. Por ejemplo, ahora no pude ir por cosas monetarias cuando vino a Chile en el 91, por ejemplo, David Bowie, lo conocí en persona. Trabajé con una directora que hizo unos videoclips para Bowie, pero eso más que nada, pero me hubiera gustado conocer, por ejemplo, David Bowie, Hugo Pratt también me hubiera gustado conocerlo, o Florian Free, que me hubiera gustado conocerlo, o también Funks, el gran profesor de arte de la Escuela de Arte Fantástico de Viena, por ejemplo. A ellos me hubiera gustado conocer en persona, haber conversado con él, sea un poco, por ejemplo. Pero no se ha podido dar. Y personajes actuales, tengo algunas ideas, por ejemplo, pero son varios, son varios en general. Pablo, te quería, bueno, ahora para cerrar, te quería pedir si nos podías regalar alguna reflexión tal vez para los jóvenes que se están metiendo a este mundo de la ilustración, y tal vez puedas como te reiterar, como te preguntaba antes con respecto a tus redes sociales donde te puedan contactar para tu tipo de trabajo. Entonces te quería dejar como libre este espacio como para que tú pudieras hablar a los jóvenes y también decirnos dónde te podemos encontrar. Sí, en verdad reflexionar que decirle a los jóvenes, en verdad no hay mucho que decirle porque lo que hacen lo están haciendo estupendamente. Porque desde los que son artistas consumados a tan temprana edad, y hasta que los que dibujan 2, 3 palitos de lado, la gran mayoría de ellos saben lo que utilizar las redes sociales y saben cómo autopromocionarse. Una cosa que uno aprende de ellos, uno aprender de los jóvenes, el saber no solamente promocionar la obra, sino también el artista. Es como decir, ¿te gustó eso? Lo hice yo.
por ejemplo. Es una muy buena forma. Muy buena forma, es decir, no es poner al artista por sobre el arte como lo hace Jodorowsky, o poner el arte por sobre el artista como lo hacía Tarkovsky, sino un poco de manera equitativa. Pero en general hay quienes buscan, por ejemplo, no limitarse. Lo que sí podría dar como consejo, no limitarse con, entiende que cada generación se inspira en tal o tal tipo de estética. A mí, yo, por ejemplo, una cosa que yo aprendí, del cual me he hecho consciente a través del tiempo, que los storyboards que uno hace de manera rápida, etcétera, o los de manera más concisa, se parecen mucho o hay una fuerte carga de lo que eran los dibujos animados, por ejemplo, en la bandera de los años 70. Me llamaba la atención, como el Club Plus, Ginny, Scooby-Doo, de todo eso, etcétera. Hay una carga del storyboard que es natural, suele suceder. Entonces da, por ejemplo, los elementos de la animación actual o la estética, aunque conozco a jóvenes profesionales o aspirantes a profesional, no es solamente limitarse, aunque no lo utilicen de manera estética como parte de su identidad, sí exigirse lo más posible en aprender bien las técnicas, por ejemplo, y hay quienes lo hacen, eso sí, copiar, por ejemplo, pinturas o dibujos del Renacimiento o de fotografías lo mejor posible, no solamente limitarse a dibujar como inspirado en tal cosa, sobre todo de estética japonesa, que uno puede caer en ese error, porque uno puede imitar los mismos errores que pueden cometer artistas o ilustradores japoneses, por ejemplo. Eso mismo, aprender diferentes tipos de técnicas de arte es como aprender un idioma, es como ejercitar el cuerpo o ejercitar la mente, ejercitar la aplicación de la destreza. Si uno quiere dibujar una mezcla, por ejemplo, de animaciones favoritas de Cartoon Network, por poner, perfecto, pero ojalá supiera manejar también, saber dibujar retratos de manera realista o practicar en eso, aunque no llegue a perfeccionarse, pero sí practicar en diferentes, como para un músico. Muchas veces son músicos de jazz, pueden jugar o desplayarse en el jazz porque ya saben manejar a veces música clásica, ya conocen bien el rock, etcétera, etcétera. Hay una pianista increíble que me encanta, se llama Domi, porque su nombre es Domitila, pero se llama Domi. Es muy joven, tiene 19 años y toca su propio estilo de jazz. Es excelente, pero de repente si quiere volver toca algo como el estilo como de Satie o de Debussy, un poco en obras de piano, y también es eso mismo, es saber manejar idiomas, saber manejar estilos, sobre todo exigirse lo más posible en técnicas, aunque no lo vayan a usar en sus trabajos personales. En mi caso, por ejemplo, yo lo que hago en Atom Candy es diferente a lo que puedo hacer en ilustraciones, por lo menos, pero sí manteniendo un tipo de carácter en ese aspecto, o una marca, o una firma, por decirlo en ese tipo de contexto. Yo creo que es más que nada. Lo otro también, si van a contar alguna historia, pueden tomarlo, dejarlo también, es una cosa que agradeces por poder reconocer los lugares. Por ejemplo, un fuerte tanto de la historieta de superhéroes, por ejemplo, el gran libro de Superman vs. Spider-Man, o las de Adèle Blanc-Sec en Francia, es que uno reconoce tanto la ciudad de Nueva York como reconoce la ciudad de París. Eso son un gran plus, y es una cosa que de repente quizás yo he hecho mucho de menos de algunos artistas que cuentan historietas. A veces no se preocupan tanto en los fondos, en desarrollar los fondos. En los más jóvenes, por ejemplo, si uno ve, hay artistas así que son muy prolijos en cuanto a pensar en el lugar donde se cuenta, el contexto también. Eso es lo que funciona en Tintín, son dibujos sencillos en cuanto a estética, recordando nuevamente lo que es lo que ocupa en animación actual, son dibujos muy sencillos en cuanto al diseño de personajes, muy sencillos, pero los fondos son bastante barrocos, con harto detalle, aunque sean fantásticos. Eso es más que nada lo que podría decir, porque en cuanto a promoción y todo eso, este tipo de cosas lo hacen excelente. Y quizás mantener un equilibrio sobre lo que
críticas sobre lo que es permitirse en el arte, porque el arte, por decirlo de alguna manera, es una cosa que yo me acuerdo también se mencionaba también en la época de Ingres, esa moral, cuando mostraban el famoso baño turco, ¿ya? En ese aspecto. Hay un cierto rango, obviamente, cuando se hablaba de, por ejemplo, si era pornográfico o no, el famoso poema El Grito, por ejemplo, El Grito de Nueva York, si me falla la memoria, perdón si tendo a dar algún dato un poco erróneo, pero eso, de permitirse ciertas cosas en el arte y, bueno, ver ahí si corresponde o no, pero no contenerse en por alguna manera en ese tipo de cosas. Ahora, sobre dónde ubicarme, por ejemplo, últimamente estoy usando más Instagram para el dibujo y cosas así. En Instagram buscar por Orticario, por ejemplo. Se pueden encontrar cosas se me puede encontrar en una página web que tengo ahí ¿cómo se llama? Una página que tengo ahí en Facebook, que es Arte de Pablo Santander, etcétera, pero principalmente por Instagram buscar Horticario. También algunas cosas en Twitter, pero más que nada ahí retuiteo alguna cosa interesante, sobre todo de arte, alguna cosa entretenida. Pero eso más que nada. Perdón, y en YouTube, se me olvidaba, si quieren ver los videos de procesos son largos, sin música, y a tiempo real de la cámara, no he editado nada de eso, son a veces videos de 40 minutos, 30 minutos o una hora. Buscar por el usuario de YouTube Pablo Santander. Y ahí, aparte de los dibujos, hay un par de videos que grabé cuando Herzog hablaba sobre Florian Friedrich. Eso más que nada donde se me puede ubicar. Perfecto, Pablo. Te quería agradecer que hayas compartido este momento para poder hablar sobre tu arte, hablar sobre el arte en general, el mundo gráfico chileno, del mundo, tu amplio conocimiento que tienes al respecto. También hablamos de música, series, películas. Así que te quería dar muchas gracias por haber compartido este momento y este primer capítulo de este programa llamado Próceres de la Historieta. Espero que te vaya excelente en los trabajos que estés preparando de aquí al futuro. Muchas gracias, Claudio, muchas gracias por la invitación. Disfruté esta conversación, no casi monólogo, por decirlo de alguna manera. Sí. Y espero que nos vaya a todos muy bien y podamos salir de este periodo de crisis que nos tiene todos encerrados, por decirlo de alguna manera, salgamos todos bien de ahí. Claro, ya pues, muchas gracias. Y muchas gracias a todos quienes estén escuchando y estén atentos al próximo capítulo de este programa llamado Próceres de la Historieta. Que estén muy bien. Chao. Chao, buenas noches. Buenas noches.